Vamos a pasar al siguiente tema, producto punto. El producto punto entre dos vectores. La definición la puse con vectores en el plano, porque tienen dos entradas, pero funciona si tienen tres también, la misma. Entonces, ¿cómo está definido? Primero, esta es la forma del producto punto, la definición va a ser U, un puntito y luego B. Ese es el producto punto. ¿Y cómo lo encuentro? Pues, siguiendo esta fórmula. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué me está diciendo la fórmula? El producto punto va a ser igual a primera entrada multiplica la primera entrada y suma segunda entrada que multiplica la segunda entrada. Si hubiera más entradas, misma idea. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a entenderlo. Son varios ejemplos en particular. Tengo números ahora sí. Entonces, ¿quién sería el producto punto entre este vector y este vector? Pues sería la primera entrada multiplica la primera entrada. Entonces, 3 por menos 1, menos 3. Y luego, la segunda entrada multiplica la segunda entrada. 5 por 2 es 10. Y se suman. Entonces, quedaría 7. Ese es el producto punto. Siempre va a ser un número. Aquí está otro. Primera entrada multiplica la primera entrada, sería menos 6. Segunda entrada multiplica la segunda entrada, sería más 6. Lo sumo y dio 0. Ese fue el resultado de este producto punto. Entonces, se fijan, antes teníamos el producto por escalar, que era un número por un vector y quedaba un vector. Pero ahora es un vector por otro vector y queda un número. Este de acá es ahora en el espacio, ¿no? Es un producto punto entre los vectores en el espacio, pero es la misma idea, como les dije, lo generalizo. Primera entrada multiplica la primera entrada, da un 1. La segunda multiplica la segunda, menos 15. La tercera por la tercera da un 8. ¿Cuánto va a quedar eso? Son 6 negativo, ¿ah? 9, sí. Y esta, si se fijan, es la otra notación. Pero no importa qué notación tengas, si tengas esta notación o esta, es la misma idea. La primera entrada, que es el que acompaña la I, por la primera entrada, que es el que acompaña la J. O sea, 2 por 1 va a ser 2. Exactamente la misma idea. El que va en el medio es menos 3 acá, multiplica al del medio de acá, que es menos 1. Menos 3 por menos 1 sería más 3. Y por último, la tercera entrada es 2. Y la tercera entrada acá es 3, 3 por 2, 6. Entonces, ¿qué va a quedar? 6 y 5, 11. Y ahí está. Listo. Entonces, ya tenemos la idea de cómo sacar el producto punto. Ahora, ¿para qué me sirve el producto punto? ¿Para qué voy a usar esto? Aquí lo vamos a ver, porque parece que a lo mejor es una idea abstracta, es una fórmula y no la voy a usar para nada, pero aquí está un ejemplo donde la voy a usar. ¿Cómo encuentro el ángulo entre dos vectores? Entonces yo tengo dos vectores, aquí está la idea geométrica. Tú tienes un vector U, tienes un vector B, y si te piden el ángulo entre ellos dos, ¿cómo lo encuentro? Aplico esa fórmula. Pero si se fijan, en esa fórmula está el producto punto, entonces por eso lo ocupaba, ¿no? Para poder sacar ese ángulo entre dos vectores. Entonces aquí está el ejemplo. Encuentra el ángulo entre U y B. Imagínense que aquí esta es la U, esta de acá, y esta es la B. ¿Quién será ese ángulo? Pues voy a aplicar esa fórmula nada más. Necesito el producto punto primero. Entonces, ¿quién sería el producto punto de U y B? Pues ya sabemos hacerlo. Es esta idea de acá. 1 por menos 3. Quedaría menos 3. La segunda entrada multiplica la segunda. Menos 12. Y la tercera, a la tercera quedaría más 4. Que va a quedar ahí menos 11. ¿Sí, eh? Ahí está. Entonces, ese es el producto punto, que es lo que va a ir arriba. Pero también necesito esto de abajo, las dos magnitudes también ya las sabemos sacar. La magnitud de U, pues es la raíz de la primera entrada al cuadrado, más la segunda entrada al cuadrado, más la tercera entrada al cuadrado. Y va a quedar 1 más 4, que es raíz de 9, que es 3. Entonces ya tengo esta de acá. Por último falta esa, la magnitud de B. Entonces la voy a hacer aquí. Magnitud de B es raíz menos 3 al cuadrado, 6 al cuadrado y 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué va a quedar? 9 más 36 más 4. ¿Y eso es igual a qué? 49. Y luego sacamos raíz y 7. Ok, entonces ya tengo todo lo que ocupo para poder aplicar la fórmula. Entonces pongo coseno del ángulo, ese θ es el que quiero encontrar, y ya sustituyo, arriba iría menos 11
Y abajo iría el producto de las magnitudes, 7 por 3, o sea, 21. Pero si se fijan, ahí sustituí en la fórmula, pero eso no me va a dar el ángulo, eso no es el ángulo. Yo quiero el ángulo solo así. Entonces ese coseno, necesito moverlo. Y si lo mueves del otro lado, pasaría a la menos 1, coseno inverso. Entonces se vería así. Eso hay que meterlo en la calculadora. ¿Sí? Ahí sí, pero ¿cómo no puso 2 al cubo ese de 2 al cuadrado? Sí, ese es el cuadrado. Ahí está. Bueno, entonces ese es el ángulo. Si se fijan, el dibujo pues no está bien, ¿verdad? Porque este es mucho menor. El ángulo era por acá. Entonces, así era la U y así era la B. Ahí está. Entonces ya encontramos ese ángulo. Entonces realmente la fórmula en sí no te da el ángulo porque está el coseno acá, me estorba. Siempre vas a tener que moverlo para encontrar el ángulo. Ahí está. Entonces ya sabemos encontrar el ángulo entre dos vectores gracias al producto punto. Para eso lo vimos. Y aquí miren, para entender bien esto del producto punto, a ver, me dice, encuentra el producto punto. Me dice, no, que encuentre el producto punto, así como lo hicimos acá, entonces debería ser así, ¿no? Encontrar el producto punto. Pero no me da los vectores, miren. Me dice entre el vector U y B, pero en lugar de darme los vectores, me dice la magnitud de U, me dice la magnitud de B, y me dice el ángulo entre ellos dos. O sea, me está dando esta situación. Esto mide 5, esto mide 3, y el ángulo es 45. ¿Cómo encuentro entonces el producto punto? Porque hasta ahorita yo sacaba el producto punto, primera entrada por primera entrada, más segunda por segunda. Esa era la forma en que lo definimos al principio. Pero ¿cómo lo encuentro aquí si no tengo los vectores? ¿Quién lo logra ver? Exactamente, vas a usar esta fórmula. Si tú tienes al vector así, sabes que el producto punto está definido de esta forma. Primera entrada por primera entrada más segunda entrada por segunda. Pero yo no tengo esta forma en este caso porque no me dan el vector. Me dicen lo que mide y el ángulo entre ellos nada más. Entonces es esto lo que debo de usar. Porque aquí está el ángulo entre ellos. Y las magnitudes, miren. Entonces lo que me está dando, nada más que hay que despejar la fórmula. Estos que están dividiendo los paso a multiplicar. Y quedaría, el producto punto sería la magnitud de U por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Entonces puedo encontrar el producto punto con esa información que me dieron. Miren, me dieron la magnitud de U, va aquí. La magnitud de B es 3, va aquí. Y me dieron el ángulo entre ellos, 45. Entonces sí puedo encontrar el producto punto con esa información, pero usando esta fórmula. ¿Sí? Entonces ya sacamos esto, sería 15, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y pues así lo dejo. Y este tema de acá, si se fijan, ese es el ángulo entre dos vectores. Pero aquí es ángulos directores y tengo un solo vector, miren. Un solo vector. Entonces, ¿qué son los ángulos directores? Siempre que tengas un vector en el espacio, el ángulo que se forma entre el vector y el eje X se llama alfa, el ángulo que se forma entre el vector y el eje Y se llama beta, la parte positiva, ¿no? En cada uno. Y el ángulo que se forma entre z y el vector se llama gamma, son letras griegas esas de ahí. Siempre la parte positiva del eje X, positiva del eje Y, positiva del eje Z. Entonces, esos tres son los ángulos directores, alfa, beta y gamma. Entonces, cuando te pidan los ángulos directores son esos de ahí, en forma geométrica. Pero ahora, ¿cómo los encuentro? Con esas fórmulas. Esas tres de ahí son las fórmulas para encontrar alfa. Si se fijan, otra vez aquí está la alfa, me estorba el coseno, pero ahí está beta y gamma. Entonces, tendría que aplicar esas tres fórmulas. Entonces, aquí me está pidiendo eso, miren, encuentre los ángulos directores. O sea, alfa, beta y gamma. Eso es lo que quieren realmente. ¿Cómo lo encuentro para ese vector? Nada más aplico eso de ahí. Necesito primero la magnitud. ¿Quién sería la magnitud? Pues pongo magnitud de B, ya sabemos sacar esto. Sería la raíz. Esta al cuadrado. Esta al cuadrado de 16. Ahí está. ¿Qué queda ahí? 26, 12, 36. 36, que es 6. Ahí está. Entonces ya tengo la magnitud, miren. Y ya la voy a sustituir ahí. ¿Quién sería el coseno de alfa?
Pues dice que es B1. Si se fijan, B1 es la primera entrada, o sea, la primera entrada aquí es 2 sobre 6, que es la magnitud. Ahí está el coseno de alfa. Luego, coseno de beta, la fórmula me dice que sería B2, o sea, la segunda entrada, menos 4, sobre la magnitud, que es 6. Y luego, coseno de gamma, es esta fórmula, que es B3, 4 en este caso, sobre la magnitud, que es 6. Ahí está. Pero esa no es la respuesta. Estos se llaman cosenos directores, esto es lo que estoy dando ahí. Pero me está pidiendo los ángulos. ¿Qué tengo que hacer? Necesito alfa, necesito mover el coseno. Entonces se vería alfa es igual a coseno a la menos 1 de esto, que lo voy a escribir como 1/3. Lo mismo. Y aquí necesito beta, entonces beta es igual a coseno a la menos 1 de menos 2/3. Saco mitad y mitad. Y esta es gamma, coseno a la menos 1 de 2/3. Hay que meter eso en la calculadora y nos va a dar 71 grados da este. Voy a ponerle alfa aquí. Beta da 132 y gamma da 48. Entonces, esto último que acabo de encontrar, esos son los ángulos directores. Cuidado con esa idea. La fórmula, si la aplico hasta aquí, hasta este punto, no está bien porque esos son los cosenos directores. Entonces, hay que leer bien lo que nos pide.